Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
doña Ena, y doña Ana, todos ellos presididos por nuestro subdirector de Arrepaseo, David de Morales Pazón. Os voy a decir. Va en el siguiente ya.
secundario calculáis. Nerea Domingo Dale caña.
dejo un minuto. Sí, déjalo un minuto para. Porque es un calor inmenso. Yo tampoco, pero no se puede beber. ¿Qué no se puede beber? No. No, pasa tu calor, vamos a dejar. Vamos a dejar un minuto. Hermana, sí, hermana. Ya, vamos. Yo no tengo ni idea. Sí. Eso me dio. Y con tiempo, que no lo tenés. Las muletas no las tengo que meter, ¿vale? Avísame cuando las tengas y te mando a alguien por ahí.
Sí, yo tengo la inferior, yo soy un 2. Ese lado del tatami está un poco... La cosa que no se baja. Sansei. Un catazo, Sí, te lo mando ahora. Elena, vete por la respuesta. Yo te lo quiero probar. Creo que va Pablo Penero. 3-0. Sí. No, ya le dije que no voy a poner siempre, sino quién va a recoger. Nosotros hasta que los cadetes y los juniors queden libres, no tenemos que nos hagan recoger. Entonces, ya, después sí, y 21, claro, hoy por ejemplo nos vino uno, que es de la familia, si no ya no te viene, pero lo mismo. Entonces, bueno, tiene que ser así. Yo creo que las prácticas tal y como dije siempre, dije será primera en carrera. Es que te obligo, tales que no se ve. Y fui comprando todo poco, fui rebajas. Sí, no, es más, yo creo que hace un año y medio lo primero que pillé fue el pantalón, luego pillé tal, luego tardé en encontrar lo que era camisa en manga corta. Sí, digo tú, todas las que... pues no sé si tiene bolsillo. Ahora que lo ves. Vale. Y lo que no encuentro es el cordón, que igual tengo que buscar, porque fui a mercería, y cordón blanco no. Silbato sí, porque tengo el sol. Tengo silbato negro sin estrenar, pero eso no está puesto. Entonces, pero bueno, si no, mientras no encuentre, vengo con las pinturas y no pues sí, porque tengo una cualquiera. Y de luego me tiene que dar la corbata, a Nora me da igual, porque ya le dije, a Nora tengo el azul, no eso, no, te da todo igual. Pero ya la sabía, y si no, cuando hay entrenamientos, cuando mejor me cuadro es cuando hay el pinto, pero seguro que voy a tener que llevar a mí. Entonces, como voy a tener que ir, pues nada, que vaya bien. Que tenga un día. Y no tengo que hablar con los cosas. No sé ni si tengo algo.
puntos tenéis allí en el tatami? Está lista la Por hecho, pues a ver, como se desequilibra alguna, aún va a decir algo. La puta, vaya puta. ¿Qué debe ser además? Sí, pero ¿sabes lo que? Yo no sé si será de cuando se montaron los tatamis en el cesto, que quedó humedad en el tatami y están hinchados. Igual no se puede hacer nada. Lo he de comentar a Alberto. Eso es una putada. Si se desequilibra un chaval, si se desequilibra un chaval por culpa de eso, te puede decir, oye, mira, es que me desequilibra por tatami está con bultos, joder. Ya. ¿Estos son cadetes? No, esta es la repesca de... Ah, vale. Vale, vale, no, era por saber. Era por estrategia. Va jodido el mío. Falta el cata de Alejandro Castro. No, porque sí solo conmigo solo. Era en el de abajo. A la oficina de Rick. Bórrame los cachos y nada, pero bórrame. Alejandro, sube el cata a Leo. ¿Ah? Leo. ¿Tata? Sí, a la orilla. Sube el cata. Ya, Alejandro también. Vale, vamos. Ya, espera, espera. Hay calefacción.
¡Mira! ¡Suerte, cariño! La mochila. Jesús, en bronce se saluda. Claro, pero ellos se saludan, ¿no? En bronce, ¿no se saluda? Sí. Estoy con nada, directo. Estoy con él que sí. Técnicamente sí, pero bueno. No, ya está, que no pregunte, no. Salen de uno en uno, ¿eh? Salen de uno en uno. No, está bien, sí, pero es el bronce, no, es la de la final. ¿Es el bronce este encuentro? ¿Seguro? ¿Cómo baila? Sí. Vale, eso nada, cuando dices antes, se venía aquí al final. Pues no me salud y todo. Pero tampoco dijeron que no saludaron, no hubiesen saludado. Saludado y le preguntaron. Yo prefiero que saluden. Porque son acontecimientos cuando viene el tiempo, por eso y al final no es antes y vale, pero ahora no, ahora espera. Ahora espera, no digas nada. Si no quedamos mal.
Puse las libretas ayer encima de vuestra mesa. Tiene que haber 3 libretas.
hacia allí, ¿sabes? Cinturón azul. Sí, salgo por una cosa. Qué bonito. No, me falta que me firme el carta Pablo. Así allá. Sí, Caneiro. Ana. Yo no tengo firmado el carta. Dale duro. Ya está. Joder, qué calor hace en este pueblo. queremos? No pensé yo que iba a decir esto. Hostia, qué calor. Qué calor. Y estaríamos en Sevilla. Dijeron que para terceros Gracias, cariño. para terceros puestos sí, directos, Sí.
Se va por allí, está allí. Mira. Vaya. No, sí, sí, chicos.
Hay que llevarlo a meter, Pero como aprovecho y le meto 40 pretas por debajo y no hace un fallo. Simón, traiga esta refresca ya. Porque me tienen que firmar. Yo Vanessa. Le firmo a Soria. Ahí vengo, hijo. Carla, vamos a Carla. ¿Por qué vais? Por aquí. Aquí. Alternando con repeta. Aquí alternando con repeta. Pues que ya está. No, esto está marcado de manera de que vamos abajo.
quedas aquí.
Sofía, para él. Lo importante es saludar al principio y al final. El resto más o menos es. Vale.
Alejandro. Vete a mesa central, le dices el nombre de la chica que falta y se lo firmas. Y me quedo en el centro cuando hago la carta. Ya vendrá. Eso lo hacer el tipo de ronda. Necesitamos un arco. Uno. Andrés, un arco. Vale, venga. Sí, le dijo a Alberto que hay una categoría sin cerrar. Cata juvenil masculino avanzado. La pierna. Le dice que se cierra la mira si está por rápido. Sí, Cata juvenil masculino avanzado. Adrián, Adrián, un momento. Sigue ayudando.
Adrián, Adrián. La categoría de cargas pero avanzado. Buenos días, chicos. Contádenos, ¿qué os ha nombre? Muy bien, Princess. Eso es mi vida, muy bien. Bueno, chicos, primero daros a vosotros tres certamen las cartas de conseguir estas medallas. Una sensación este campeonato. ¿Estáis nerviosos? Tienes una flechita. Bueno, ¿cuál fue la carta que crees que mayor os traímos? ¿Mi vida? No, mamá, ya, Sí, señor. Bueno, chicos, saludos. ¿Se os queda un campeonato más antes de terminar o no? ¿Cómo creéis que van a ser los resultados este 6?
Vale, ahora sí. Buenos días a todos y a todas. Esta ocasión tocamos con oso medallista de plata en la categoría de kata juvenil masculina iniciación. Buenos días. Bueno, contanos, que é o teu nome e de que club vens? Bueno, Adrián, o primeiro darche enhoraboa por facer tamén as catas e conseguir esta medalla de prata. Bueno, contanos, como te atopache durante a competición de hoxe? Tranquilo, sí señor, así da gusto. E bueno, cal crees que foi a cata que mellor che saiu? Pinangodan, genial. E bueno, Adrián, ti que esperas para este próximo 2026 en karate? Que obxectivos temos? Novos trofeos, sí señor. E bueno, xa para terminar, a que lle queres dedicar esta medalla? Para a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas e enhoraboa de novo. Perfecto, muchas gracias. Última llamada para la alta carrera bien entrada, Mateo Pro, Osiel Soto. Si no están aquí, entonces pasaremos a otra modalidad, a otra categoría de medallas. Se esperará sin estar. Sí, pero ¿qué quieres que no va? Está mal montado. Que ya lo pisé media 30 veces ya. Está mal pesado. Mateo Pro, Valle, sí. Mateo Pro, Valle, de Cruz Hans. Pasamos a kata cadete masculino nivel avanzado. Terceros puestos para Xiang Soto, y Mateo Pro, Valle. Segundo puesto para Diego Prada Rodríguez. El primer puesto fue campeón Nathan Barrera Fernández. Preparada Cata Junior Víctor García, Joel Perú, Iván Rey y Jacobo Casalla.
categoría de kata masculino cadete avanzado. Muy buenos días, chicos. Contádenos, Caro, ¿vos nombre de qué club pides? Soy Diego Prade y vengo del Riverstone. Soy Nathan Barreda y vengo del mismo. Soy Mateo Flor y vengo de Xixón. Bueno, chicos, o primeiro, darvos enhorabuena a todos por conseguir estas medallas e por facer, como sempre, tan ben as catas. Bueno, contádenos un poquinho cales foron as vosas sensacións nesta primeira xornada da Liga Galega. Bastante boas, pero quedei con ganas de ganar ya este campeón. Bueno, ben. Yo bien, puede que hubiese perdido la final fácilmente, pero estoy contenta. Bien, estaba un poco nervioso, pero bueno, lo hice lo mejor que pude y Bastante bien, porque se vio reflejado el trabajo de estos jugadores. Genial, iso é importante. Ao final, sair tranquilos, ás veces os nervios sempre están un poquinho presentes, pero bueno, notase o entrenado. E bueno, chicos, esta é a primeira xornada da Liga, pero o último campeonato do ano, non? Así que que objetivo tedes no karate para o 2026? Pois quedar campeón desta categoría. Yo, campeón de España. Pois chegar a un campeonato de España. Bueno, carai, vamos a ter aquí un montón de rivalidade a nivel nacional, ¿eh? Bueno, chicos, seguro que si seguides entrenando así, acadaréis todos os objetivos. Así que nada, xa para terminar, a quen lle queremos dedicar esta medalla? Ao noso entrenador, que está un pouco malo, e a todos os meus amigos e familia. Yo lo mismo y a algunos amigos que le dije que se lo iba a dedicar. a mi familia de Argentina, a mi familia de aquí, a mis entrenadores, a todo mi club y a mis amigos. A mi familia y un compañero que esta medalla habría sido suya, pero se encontraba mal. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e vémonos na próxima. A mí seguro. Tuvo que repetir la que hizo en la ronda anterior. ¿Hiciste? Claro. Esa iniciación, aquí pueden repetir. Pueden repetir si es un shot. Coger el shot. Si no, no pueden repetir. ¿Hay repescas? No, pero no pueden repetir en la ronda anterior. Da igual si repescas. Vale, pero ninguna de la ronda anterior o la última ronda. Tienes que ir alternando con los platos. A no ser que vayas a donde piden shot, no piden shot, tú ya. Explico. Vale, ella de primero hizo así. Vale, pues entonces está una cosa. No te responsable, no te la cosa. Vale, entonces luego hizo Oda, ahora podría hacer Sanda. Claro, si la última era justo lo que tenía yo pensado. ¿Tú no repites la anterior? La anterior. Vale. Es que era para estar seguro, hombre, no por otra cosa. Me dijiste sacar. Vale, nada.
Venga, pues nada, roca. Sueli, eres tú. A ver.
No, no, sí, ya me han atendido. O sea, vamos, ya les dije a cuatro que me van a ayudar. ¿Sabes lo que se puede hacer a lo mejor? Separarlo del ojo, o sea, abrir. Es decir, ¿sabes? Así con eso ya está. Que no esté unido. A mí también me lo parece. Tiene que separar. Se quejan después los dos de que queda esa abertura ahí, de que se puede lesionar. Ah, no, joder, ¿cómo se lesionar? Carajo, si pones un tatami solo, decime si sale de ahí. Claro. La hostia es que se monta desde el medio.
levanta igual, mira. Sí, pero es mínima. Antes había un bollo de la hostia. Sácale, por ejemplo, a uno aquí que se siente uno ahí. Pablo Blanco de Totana 5. Pablo Blanco de Totana 5. ¿Viste? En esta raya. Igual, en la roja. ¿Viste? Le digo que se paren ahí. Oye, quedaros ahí con ustedes trabajando, mirando para allá y que se vea un poco el... a eso. Vale, ahí. No te inclines mucho que te van a hacer una foto de la espalda. Pablo Blanco de Totana 5. Pablo Blanco de Totana 5.
Luis Chantada. Pablo Blanco, total de quinto. Delegado Luis Chantada. Pablo Blanco, total de quinto. Último aviso. No, es un doble. Yo creo que sí. Aquí, casa, aquí. ¿Estoy avanzando? ¿Tenemos un vídeo? No, que va a vídeo. Intenta refinar.
Hostia. Hostia, me cago en la verdad. Perdón, vale. Perdón. Que me confundo. Me equivoqué con el nombre de... Ya te llamaré unas cuantas veces. Sí, No, porque se fue la luz. hay que esperar un poco que vuelva... La final sí, pero esto es round robin. Sí, la final sí. ¿El qué? No. Solo en finales. Sí. Solo en finales. Sí, solo en finales. Sí, pero esto es round robin. A mí sí que me volvió ya. Tengo la pantalla encendida. A mí sí. Yo el marcador lo tengo.
Ripeto. Tienen 2 minutitos. Tienes que mirar la pata. Chicas, una mochilita o algo así para mí.
os medallistas Silvestre Ferrero. Todos aquellos deportistas medallistas Silvestre Ferrero. Por favor, los medallistas todos sin derecho tenido avanzado. Ilia Enrique, Pérez Pérez, Ilia Rivera, cadete masculino iniciación, Gael Carraselle, Martín Reyes, Fabio Rodríguez, Ángel Rodríguez, también preparado cadete Lucía Rivera, Naila Pi, Ana Moral, Sofía Ramos, Cadete Femenino de Administración, Leana Álvaro, Elsa García, Noa Pereira, Suelia Casal, Hugo Masculino, Víctor García, Joel Colomú, Iván Rey, Jacobo Casado, Julio Femenino,
gol.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Javier Vázquez Nodal, director territorial da provincia de Lugo, na Concellería de Xustiza, Deportes, Presidenza, Xustiza e Deportes. Moi bons días, Javier. Bo día. Bueno, primeiramente, dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerche a toda a presenza neste campeonato. Moitas gracias por invitar a Xunta de Galicia a este campeonato que xa é un auténtico referente non solamente a nivel autonómico, senón tamén diría que a nivel nacional. Sen dúbida, Javier, o prazer é noso. Bueno, gustaríame comenzar a entrevista preguntándoche un poquinho que opinas sobre esta primeira fase da Liga Galega de Karate. A opinión é claramente moi positiva. Eu teño que destacar o gran traballo que está facendo a Federación Galega de Karate. Estaba falando con o seu presidente fai un instante, me comentaba que hai casi 4.000 federados e que pone manifesto que o karate ten moito presente, sobre todo ten moito futuro aquí en Galicia. Tamén quero destacar que é un deporte que o practica tanto homes como mulleres e penso que iso é algo moi importante porque é unha forma tamén, lógicamente, de poñer en valor este deporte en todos os eidos, non solamente nos colectivos dos homes, senón tamén a xente tamén as mulleres. Sen ninguna dúbida. Bueno, como ben comentabas, eses máis de 4.000 deportistas federados cada ano van en cifras crecentes, non? Cada vez temos máis federados, máis competidores, máis deportistas no noso deporte que o karate. Bueno, para nós é todo un orgullo. Cada ano esforzámonos para mellorar e implementar novas medidas de promoción do noso deporte, non? Como é esta Liga Galega, esta primeira fase desta tempada da Liga. Bueno, esta liga para promover o karate base, ¿no? Que é como empezamos todos e antes de ser grandes competidores sempre hai que comenzar por algún lugar, ¿no? Así que esta é a nosa filosofía da liga. Sin lugar a dúbidas, o karate goza na nosa comunidade unha gran saúde. Hoxe mesmo hai aquí en Lugo 639 persoas que viñeron e se desplazaron de todos os puntos de Galicia para practicar este deporte que promove, por outra banda, principios e valores que son fundamentais: o traballo, o esforzo, o compañerismo, e é algo que, lógicamente, os máis novos deben de tomar moi boa nota porque lles vai a servir para o seu futuro tanto a nivel profesional como tamén a nivel personal. Sen dúbida. Ao final, o máis importante dun deporte non son os premios, non é gañar. O máis importante son os valores que transmite, bueno, sobre todo disfrutalo e pasalo ben, non? E ademais, bueno, se temos esta igualdade de condicións, como ben comentamos antes, no karate, entre homes e mulleres, que, bueno, as mulleres superan o 40% dos nosos competidores, bueno, dos nosos federados, polo cal, bueno, o deporte é super igualado, ambos compiten co mesmo tempo de combate, as súas puntuacións nas catas, polo que, bueno, podemos estar orgullosos. Por suposto, iso é fundamental para facer unha sociedade máis xusta, onde tanto as mulleres como os homens poden participar en todos os eidos da vida social, económica e tamén política. No ámbito do deporte, sin dúbida, as mulleres nos últimos tempos están facendo un traballo excepcional, e hai que contar, lógicamente, co traballo que están facendo as federacións, e hai que dicir que, efectivamente, as mulleres cada vez participan máis en todo o eido deportivo e o karate é un claro exemplo. Totalmente de acordo, Javier. Bueno, xa por outra banda, bueno, aproveitando que nos encontramos de novo en Lugo, na última vez estivemos en febreiro no Campeonato de Chantada, hoxe estamos aquí en Lugo Centro. Bueno, gustaríame preguntarche un poquinho que lugares lle recomendarías ti visitar aos nosos competidores e a todas as súas familias, xa que estamos aquí noutra parte de Lugo, que seguro que ten moitísimas cousas para visitar. Lugo é unha cidade excepcional, lógicamente eu lle recomendaría a todas as persoas que nos están vendo que vayan ao casco histórico, que visiten a nosa muralla, que visiten a catedral e, nunha palabra, visitar todos os rincóns de todas as rúas da nosa cidade é unha experiencia única. Por lo tanto, eu animo a todas as persoas que veñen a Lugo a dar un paseo por a nosa cidade, tamén polo río Miño, tamén polos diferentes parques e xardíns que temos na nosa cidade, que teño que dicir que é unha cidade, se me permites, maravillosa para vivir e tamén para visitar. Totalmente de acordo, nos encantados de vir aquí un ano máis, esperamos voltar para o seguinte tamén. Bueno, de seguro que tamén os nosos competidores e as súas familias voltarán a visitalo, aínda que non teñamos campeonato. Así que, bueno, Javier, para nós sempre un placer
bueno, gustaríame tamén agradecerche de novo a tua presenza hoxe aquí, bueno, que esperamos vernos na próxima, unha vez máis. Por suposto, eu estarei encantado. E simplemente para rematar, sinalar que desde a Xunta de Galicia apoiamos e seguiremos apoiando a Federación Galega de Karate. A directiva da Federación está facendo un traballo excepcional e pareceme de xustiza recoñecer este gran traballo. Estou convencido de que pronto pasarán desos 4.000 federados e nos aproximaremos, quen sabe, xa mellor os 5.000. Seguro que sí, esperamos que sí. Moitísimas grazas, Javier, por a tua entrevista e vémonos na próxima. Grazas polo vosso apoio. Moitas grazas a todos.
bos días a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de comité juvenil masculino menos de 36 kilos avanzado. Moi bos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Bueno, noraboa a todos o primeirísimo. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Marco del Mizucán. Son Mateo Quintas de Docodo. Leo del Club Cartevalo. Borja González de Ollín Sport. Bueno, chicos, contádenos un pouquiño como vos foron estes combates hoxe. Estabades moi nerviosos? Un pouco. Non. Bueno, un pouquiño por aquí, nada, sí señor, con seguridade. Bueno, chicos, cal foi o combate que mellor vos saiu? Credes que comezaches mellor ou acabaches mellor os combates? Non sei. Eu rematei mellor. Non me acordo. O terceiro foi o mellor. O terceiro foi o mellor, genial. Bueno, chicos, como está indo esta primeira fase da Liga Galega? Comezamos a Liga con ganas? Sí, moita. Sí. Genial, chicos, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? A miña familia. A todo o meu club e a miña familia. A miña familia, ao meu club e a miña prima Cruzca. O meu clube, os meus pais, a miña irmá, a miña tía e o meu sensei. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e noraboa a todos de novo. Grazas. Bos días a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas competidoras medallistas na categoría de comité infantil femenino menos de 47 kilos. Moi bos días, chicas. Moi bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa as tres por conseguir estas super medallas e por facer tamén os combates. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club pides? Eu son Emma e veño do Club Maceda. Eu son Eire e veño de Coruña do Club Hermes. Eu son Lola e veño do Club de Francia. Bueno, chicas, o primeiro, como vos atopachedes durante os combates de hoxe? Saíchedes moi nerviosas? Sí, moi nerviosas porque ademais é o primeiro combate que fixemos en todo o ano. Eu tamén un pouco nerviosa porque era a miña primeira vez, entón eu tamén porque era o meu primeiro combate. Genial, bueno, pero importante é que a pesar dos nervios fechelo super ben, verdad? Sí. Bueno, chicas, entonces, esta primeira fase da Liga, como comezamos? Con ganas? Credes que podemos aspirar a un bo posto ao final desta Liga Galega? Eu creo que sí, porque cada día melloramos máis. Eu creo que tamén porque cada vez que facemos un combate aprendemos cousas novas, entón creo que sí. Eu creo que sí. Genial, chicas, de seguro que sí. Así que bueno, xa para terminar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Isto
Eu quero dedicar isto ao meu pai, a miña nai e a miña familia. Pois eu a miña familia e aos meus amigos. E ao meu entrenador. Eu ao meu entrenador que ya non me dá clase. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e vémonos na próxima. Gracias. Moitas grazas. Moitas grazas. Jesús, necesito que cuando... Digo que papel que no. ¿Que en papel no? No, la reparte sin papel. Final, vamos a hacer ahora. No, este final.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata, cadete e iniciación masculino. Moi bons días, chicos. Días. Bos días.
Bueno, primeiro darvos a vos tres por conseguir estas medallas e por facer tamén as catas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club pides? Martín Carballo, equipo Club do Codo. Gael Camesella Lemos, Gym Sport. Xo Rodrigo Rodríguez, Club Karate Xens. Bueno, chicos, contádeme, como vos atopachedes nesta primeira xornada da Liga Galega? Bastante ben, foi bastante xeitosa, podemos facer o que intentamos na clase, moi ben. Ao principio nerviosos, pero despois un alivio. Moi ben, tanto en kata como en comité. Genial, pois así dá gusto con estas boas sensacións. E bueno, contádeme, cal credes que foi a cata que mellor vos saliu hoxe? Pina Ñonda. Jean Nido. Genial. Bueno, chicos, e para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A meu pai, que estuvo véndome. Eu, sobre todo, a miña nai, os meus familiares amigos. O meu irmán, que se ensinou antes. Bueno, pois dende aquí, para todos eles, moitísimos ánimos a ese irmão que se lesionou, que esperemos que se recupere pronto. Bueno, chicos, pois moitísimas grazas pola entrevista e ata a próxima. Chao. Días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de ouro e de prata na categoría de comité cadete femenino máis 61 kilos en iniciación. Moi bons días, chicas. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club pides? Yo soy Valeria y vengo de Lerenos. Antía Periscal, de Karate Carballo. Bueno, chicas, contádeme un pouquiño como comezamos esta primeira xornada da Liga Galega de Karate. Cales foron as vosas sensacións? Bueno, pues bien. Estuvo ben, con ganas de volver outro día. Genial, pois seguro que sí. E como vos atopachedes facendo as catas? Estabades moi nerviosas? Un pouco. Eu non fixen cata, fixen combate. Eso, como vos foron os combates? Bueno, chicas, xa para rematar, a quen lle queres dedicar esta medalla? Pois ao meu club e a meus pais. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e vémonos na próxima.
non hai de verdade.
sus 27 en la próxima fecha. Juvenil femenino más 52 iniciación. Yo 12 combates. Y 2. Mi 12, más o menos. Yo no sé si tengo representación. Tengo repesca, tendré 13. Si no, 12.
Chicos, para allá, por favor. Combate parado. Las banderas estaban en combate parado. Andrés, las banderas estaban con el combate parado. Estaban con el combate parado. Hay que verlo. Está. Déjame que vaya. Yo a ti te mato. ¿A mí? A ti no, a ella.
Martín. Es que estoy dando con el flojo, no es como el bueno de agua. Me da tiempo de todo. Bien. Vaya fotito traes. Vaya fotito traes. Yo estaba dando una foto de la comida de mi madre y de repente me dice Irene, ¿puedes hacer contigo yo? Sí. Tres combates. Para que vaya él, 3 combates. Muchas gracias. Listo, cuando queráis. Sí. Listo, con el
viene. Son 3. Bueno, sí. Ella viene y el Yaku. Buena, Alba, buena. Cambio, ¿no? Cuando viene Alba. Vete. Ahí, cuando viene, prepárate el 1-2. Prepárate. Otra. No la dejes venir, Alba. Aquí, cuando se pierde el guerrero se le corta la trenza.
a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino máis de 52 kilos de iniciación. Moi bons días, chicas. Buenos días. Buenos días. Bueno, primeiro darvos enhoraboa ás tres por conseguir estas super medallas, por facer tamén estes combates. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Valeria e son do Karate Carballo. Eu soy Mar e soy de Maceda. Eu son Nayara e eu son do Karate Club Maceda. Bueno, chicas, contádeme, como comezaches esta primeira fase da Liga Galega de Karate? Que tal foron as vosas sensacións o día de hoxe? Pois tuve moitos nervios, pero moi ben. Yo estuve un pouco nerviosa, pero al final pues lo hice bien. Eu estaba moi emocionada por lo día. Genial. Pois iso é importante, leválo todo con emoción e pasalo super ben, verdad? Bueno, chicas, contadme un poquinho, cales son os vosos entrenos semanais? Cantos días a semana practicades karate? Eu entreno 2 días a semana e 1 hora e media. Yo entreno 2 días a semana, 1 hora. Eu 3. O luns, o mércores e o xoves. Genial. Bueno, chicas, xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Pois eu a meu entrenador, máis a meus pais. Yo a mi madre fallecida, que estoy pues luchando por ganar y hacerla feliz. Eu os meus entrenadores e a miña familia. Genial, pois dende aquí para todos eles, que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola vosa entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Ata a próxima. Chao. Adiós, muchas gracias. Gracias, adeus. Quedan 7 combates. No, non me debe no. Pensa en 3, tío. Salís a tu a la gente.
Jesús, ¿a dónde llevaste la hoja de puntos de Miratabla? Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité juvenil femenino menos de 37 kilos avanzado. Moi bons días, chicas. Bos días. Bos días. Jesús, mi hoja de puntos la que cogiste... Bueno, primeiro darvos enhoraboas 4 por conseguir estas super medallas por facer tamén os combates. Contádeme, cal é o vosso club e como vos chamades? Margarita. Chámame Carmen Rodríguez García e o meu club é Karate Valga. Chámome Elia Iglesias Cotelo e o meu club é Karate do Carballo. Chámome Ainhoa e o meu club é San Francisco. Chámome Iria Peña do Trasero. Bueno, chicas, pois contádeme un pouquiño como vos atopachedes nesta primeira xornada da Liga Galega. Que tal estabais antes de ir a competir? Moi nerviosas? Ao principio sí, pero despois no tatami pasaron os nervios. Bastante nerviosa. Un pouco nerviosa. Encanta un pouco, pero en comité menos. Logo xa se me Genial, iso é importante, na que teñamos un poquinho de nervios, despois, cando salimos a competir, xa se nos teñen que pasar todos, verdad? Sí. Bueno, chicas, e contareme un poquinho sobre os vosos entrenos semanais. Cantos días facedes karate a semana? Eu fago 3 días, martes, venres e sábados. Eu 3 días, luns, mércores e venres. Eu de luns a jueves. Eu todos os días. Genial, carai. Bueno, chicas, xa para rematar, a quen lle queres dedicar esta medalla? Ao meu clube, aos meus pais e ao meu irmán. Ao meu clube, aos meus pais, a miña familia e xa está. A miña familia e o meu clube. A miña familia, os meus amigos e os meus entrenadores. Genial, chicas. Pois moitísimas grazas pola entrevista e ata a próxima. Días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con noso medallista na categoría de comité juvenil masculino menos de 35 kilos. Moi bons días. Bos días. Bueno, primeiro darche a enhoraboa por conseguir esa super medalla de ouro. Grazas, gracias. Contame, cal é o teu nome e de que club vens? Cal é o teu nome e cal é o teu club? Meu nome é Leo e meu club é Franza, de Franza. Bueno, Leo, contame un pouquiño como foron as túas sensacións nesta primeira xornada da Liga Galega de Karate. Pois ben, al principio foi un pouco tenso, pero aquí ao final ben. Sí. Genial, tuvo que ser máis que ben, non? Para conseguir esa super medalla. Sí, pero sí, bastante. E contame, ti cantos días a semana practicas karate? 3, 1 hora e media, 3. Dous. Só que na miña casa un pouco tamén practico. Genial, Leo. Bueno, e xa para rematar, dime, a quen lle queres dedicar esta super medalla de ouro?
Pois o ex-entrenador que sigue no club pero xa non entrena, Juan Carlos, grazas por todo isto e grazas. Moitas grazas a ti, vémonos na próxima. Adiós. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite Junior masculino menos de 76 kilos avanzado. Moi bos días, chicos. Bos días. Buenos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. E bueno, contademe, cal é o vosso nome e cal é o vosso club? Eu son Andrés do Coto de Negreiro. Luis Morales del Buncay. Ramos do Buncay tamén. Bueno, chicos, cales foron as vosas sensacións nesta primeira xornada da Liga Galega? Pois xa facía tempo de que non gañaba unha medalla, entón pois estou bastante contento de atoparme cos amigos que xa facía tempo que non vía. Foi bastante ben esta temporada. Moi ben, sempre pode ser un pouco mellor, pero moi ben, con boa sensación. Iso de sempre, eu traballei, estaba aquí e peleamos no podio. Por suposto, a demostrar todo entrenado durante todos estes anos, estes meses, verdad? Así que, bueno, contadme un pouquiño. Vos, cantos días a semana practicades karate? Vou 2 e ás veces 3 porque facemos un ao fin de semana. Vou 3 días a semana. Normalmente os 3 días. Os 3 días, bueno, máis ou menos igualado, verdad? Bueno, chicos, pois, a quen lle queres dedicar esta medalla? Pois eu dedico a miña entrenadora e ao presidente do club polo apoio que me deron. Pois que se non fose por eles, pois non estaría aquí. A mi club e a miña familia.
A miña familia, que sempre está aí para apoiarme. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e ata a próxima. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con o noso medallista de ouro na categoría de comité juvenil menos 76 kilos avanzado. Moi bons días. Moi buenos días. Bueno, o primeiro, darche enhoraboa por esta medalla de ouro, así como por o teu primeiro posto no Campeonato de España, Jacobo. Moitas grazas. Bueno, contanos, primeiramente, como te atopaches nesta primeira fase da Liga Galega de Karate? Bueno, encontreime bastante ben. En Cata encontreime ben, aínda que perdín a semifinal. Bueno, eu penso que isto é como un proceso que ganas, perdes, faiche mellorar todos os días e, bueno, en comité encontreime bastante ben, como sempre. Teño un grupo co que traballo sempre de competidores e bastante ben. Sen dúbida, ao final, en cada competición aprendemos algo novo e para eso estamos aquí, non? Sí, exacto. En cada competición yo siempre intento mirar qué puedo sacar bueno de esa competición o lo que he hecho mal para mejorarlo y llegar más fuerte a la siguiente. Bueno, Jacobo, ¿qué nos podes contar do teu espectacular paso polo Campeonato de España? Bueno, la verdad es que fue increíble. Hay que darle las gracias a la federación por contar conmigo todos los años y bueno, y la gente que es increíble, toda la selección que me apoyaron allí. Bueno, para mí fue un momento, si no es el mejor de mi vida, de los mejores. Sí, señor, aquí notase os frutos de todo esforzo realizado durante o ano, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad nos machacamos mucho durante el año y siempre se sueña con eso. Nunca se cuenta, pero cuando llega al final hay que darse cuenta de que lo has conseguido. Contanos, ¿ti cantos días semanais practicas karate? Bueno, normalmente entreno 4 días a la semana, durante 2 o 3 horas y bueno, y los fines de semana, siempre que tengo cosas de la selección o temas así, siempre se aprovecha para entrenar y para mejorar con los compañeros. Por suposto. Bueno, Jacobo, pois moitísimas grazas pola túa entrevista. En nome da Federación Galega damos a enhoraboa de novo por todos os teus logros e bueno, aquí estaremos apoyándote como sempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti, ata a próxima. Gracias, chao.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de comité cadete femenino menos de 61 kilos en iniciación. Moi bons días, chicas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Hola, yo me llamo Elisa González y soy de Escuela de Karate Cedeira. Yo soy Elsa Oliveros y vengo del Club Helenos. Cara Longa, Club Helenos. Daniela Ruiños, Club Helenos. Bueno, chicas, o primeiro darvos enhoraboas 4 por conseguir estas medallas. Contádeme, como vos atopaches nesta primeira fase da Liga Galega de Karate? Bien, la verdad, con un poco de tos, pero bien. Yo al principio nerviosa, pero bueno, poco a poco. Es porque al principio muy nerviosa, pero después del primer combate. Muy nerviosa, pero gañamos. Genial. Bueno, chicas, contádeme un pouquiño, como repartís vos os entrenos semanais? Cantos días a semana facedes karate? Yo entreno 3 días a la semana. Yo 3 días a la semana. 3 días a la semana, 5 horas. Genial, bueno, bastante igualado, ¿verdad? Bueno, chicas, ¿cuáles son los objetivos para 2026? Que ya estamos rematando ano. Pues mis objetivos son básicamente mejorar en kata y también en kumite. Yo mejorar y salir contenta y satisfecha de las competiciones. Quería llorar tanto en kata como en kumite, pero un poquillo más en kumite. Genial. Pois, xa por último, a quen lle queres dedicar a medalla de hoxe? Yo le dedico esta medalla a Juan. Yo a mi familia y a mí. Los padres que se van a las competiciones, a miña familia. Genial. Pois, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e ata a próxima. Ahí va. ¿Cómo, Simón? ¿Qué hiciste? Ya, normal. Espera, tú no te la quites que hay que hacer foto. La de la no la tengo, la tienes a él. Da igual, que coja la mía, que está por ahí. Vale, que se guste, coja la mía para la foto. Ahí, en la mochila. ¿Es el último combate? Sí. Ahí llego para lo mejor, para recoger. ¿Recoges tú, No, vamos a ayudar. Vete presionándola, lleva la persona que te interesa. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de comité cadete masculino máis 70 kilos.
Moi bons días, chicos. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Brais Ventoso, do Club Helena. Pablo García, Saúl Rico, de San Francisco Terra. Rafael, del Club Helenas. Bueno, chicos, o primeiro, darvos enhorabaos 4 por conseguir estas super medallas, por facer tamén os combates, como sempre. Contádeme, como vos atopaxes nesta primeira xornada da Liga Galega? Un pouco incómodo, peleando contra Borja, contra Saúl non tanto, e contra Pablo tampouco. cansado. Mal. Bueno, pues la verdad yo tenía muchísimos nervios, no sé por qué, pero bueno, tenía muchos nervios y nada, al final como siempre los nervios dan lo mismo y ya hemos ganado. Por suposto, bueno, ao final, entre todas as vosas diversas sensacións nesta liga, o importante é non deixar que os nervios afecten na competición e pasalo ben, verdad? Así que, bueno, chicos, contádeme tamén un pouquiño, como vos organizades os entrenos semanais? Cantos días a semana practicades karate? 3 días a semana. 3 días a semana. 2 días a semana. Yo entreno 2 días a semana, que son 4 horas a semana, y nada, debería entrenar más, pero bueno, los estudios también tengo que compaginarlos y no me da el tiempo. Por suposto, importante é organizarse e non deixalo, verdad? Bueno, chicos, pois contádeme, ahora que xa estamos rematando o ano, que nos queda nada, un mes, cales son os vosos obxectivos para 2026 en karate? Ser o mellor e ganar todo. Pois o meu sono é este ano non podemos ir ao Campeonato de España, pero bueno, ganar a Copa Cadete e seguir adelante. A probar todas. Genial, chicos, pois xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Os avós e os meus pais e os meus entrenadores. Pois aos meus entrenadores, a miña avoa e aos meus pais. Os meus pais, a miña familia, os meus entrenadores, e ninguén máis. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Chao. Chao, chao. Chao. Fabio, ¿tu hermano? Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kumite juvenil femenino menos de 52 kilos avanzado. Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles